En una costa olvidada por el tiempo, yace un pueblo cuyo nombre ha desaparecido de la memoria humana. Se dice que fue un enclave pesquero próspero, pero tras varios naufragios misteriosos, el miedo se apoderó de sus habitantes. El océano frente a su costa parecía ocultar secretos antiguos, y sus aguas eran el escenario de fenómenos extraños. El viento en las noches traía lamentos inhumanos, y, ocasionalmente, aparecían cuerpos en la playa, rígidos y cubiertos de una extraña alga fosforescente. La historia sigue a un investigador llamado Edmond Gresham, quien, intrigado por rumores sobre la desaparición de un batiscafo experimental en esa zona, decide explorar el mar oscuro junto a su amigo, el Dr. Archibald Crane. Ambos se embarcan en el Tritón, un viejo barco equipado para exploraciones marinas. Mientras descienden hacia las profundidades, notan que las formas de vida son cada vez más extrañas y antinaturales. Las criaturas que pasan junto a ellos parecen reaccionar a una presencia que aún no logran percibir. A medida que el Tritón se hunde, Gresham y Crane empiezan a sentir un desasosiego inexplicable. Crane describe un sonido, algo similar a una voz que susurra un idioma que él no comprende, y ambos empiezan a tener visiones de una inmensa estructura ciclópea en el fondo marino, una especie de ciudad sumergida, con símbolos grabados en las piedras que no parecen pertenecer a ninguna civilización conocida. Mientras descendían a través del abismo marino, el ruido de la estructura del batiscafo retumbaba como un tambor hueco en el pecho de Gresham y Crane. El ambiente se volvía más oscuro y denso, y, a medida que los colores desaparecían, la presión ejercida por el océano sobre ellos parecía apoderarse también de sus pensamientos. De pronto, en el panel de monitoreo, apareció una lectura inesperada, un leve campo electromagnético proveniente de una fuente desconocida, a unas pocas millas al sur de su posición. Intrigado, Gresham ajustó la trayectoria del batiscafo para investigar, mientras Crane se mantenía en silencio, observando la pantalla con una expresión mezcla de asombro y temor. El trayecto hacia la fuente de aquella señal tomó más de lo esperado. Las luces del batiscafo revelaban un paisaje submarino hostil y surrealista, donde corales distorsionados y criaturas fosforescentes parecían retorcerse en formas antinaturales. Gresham comenzó a sentir una extraña presión en el cráneo, como si un pensamiento ajeno quisiera abrirse paso en su mente. Recordó las leyendas que los ancianos pescadores del pueblo le habían contado, historias de un dios marino dormido, cuya presencia podía ser percibida solo por aquellos que se atrevían a explorar las profundidades prohibidas. A medida que se acercaban, una figura colosal empezó a emerger en la penumbra. Era una estructura de piedra negra, tallada en formas geométricas que desafiaban toda lógica y proporción. Las paredes de la estructura estaban cubiertas de símbolos desconocidos que emitían un resplandor pálido, como si en su interior hubiera una energía reprimida. En lo alto de la construcción, una escalinata descendía hacia una entrada oscura, un túnel que parecía tragar la poca luz de los reflectores del batiscafo. Crane murmuró, con un tono que oscilaba entre el asombro y el terror: Edmond, ¿crees que esto es lo que buscábamos? Antes de que pudiera responder, un eco resonó en sus mentes. No era un sonido físico, sino algo mucho más perturbador. Era como un pensamiento compartido, un susurro que cruzaba sus conciencias con un idioma incomprensible, pero cargado de emociones primordiales. Era una invitación, o tal vez, una advertencia. En ese momento, las luces del batiscafo parpadearon, y el panel de control comenzó a fallar. El sistema mostraba lecturas imposibles, la presión aumentaba y disminuía, y los detectores captaban movimiento en la oscuridad, como si algo gigantesco estuviera despertando debajo de ellos. De repente, algo impactó contra el casco del batiscafo. La estructura vibró con una intensidad violenta, y los hombres cayeron al suelo. Mientras intentaban levantarse, escucharon un sonido, una especie de canto profundo y gutural que parecía provenir de todas direcciones. Era un canto en una lengua ancestral, cada sílaba una invocación a algo más allá de su comprensión. «Tenemos que regresar», gritó Crane, sus ojos llenos de un pánico insólito. Sin embargo, cuando Gresham intentó activar los controles para ascender, descubrió que el sistema de navegación estaba inerte. La máquina había sido tomada por una fuerza desconocida, una voluntad ajena que los mantenía allí, en aquel templo oscuro y sumergido. El batiscafo comenzó a descender por su cuenta, como si la propia gravedad del lugar los atrajera hacia la entrada de la estructura. Mientras caían, Gresham sintió como su mente empezaba a distorsionarse. Las visiones se hacían cada vez más intensas, fragmentos de sueños extraños, ciudades ahogadas por el tiempo y sombras colosales que se alzaban en medio de un océano negro. Cada visión traía consigo una sensación de vértigo y desasosiego. Era como si una conciencia antigua, vastamente superior a la suya, lo estuviera escrutando, evaluando su existencia. Al alcanzar el fondo, el batiscafo se detuvo frente a la entrada del templo.
En el umbral oscuro, una figura gigantesca comenzó a tomar forma. Su cuerpo era un conglomerado de escamas y tentáculos, un ser cuya mera presencia distorsionaba la realidad alrededor. Los ojos de Gresham y Crane se cruzaron, ambos entendían, sin necesidad de palabras, que aquello no era algo que debieran estar viendo. El ser se movió lentamente, y entonces ambos escucharon una palabra en su mente, clara como un trueno en la calma. Llamados. Comprendieron que habían sido atraídos hacia aquel lugar, llamados por una voluntad más antigua que la humanidad misma, una entidad que había aguardado en las profundidades, observando el paso de los eones. Crane comenzó a gritar. Gresham intentó detenerlo, pero un terror inexplicable lo invadió cuando se dio cuenta de que las palabras de su amigo estaban comenzando a tener sentido, como si algo dentro de su mente estuviera traduciéndolas. Eran palabras de sumisión, palabras que pedían a aquella criatura el privilegio de olvidar, un deseo ferviente de escapar de aquel conocimiento, de no recordar nunca lo que allí habían visto. Sin embargo, Gresham sintió que su mente era incapaz de alejarse de la verdad revelada. La visión que aquella entidad le había ofrecido se había impreso en su ser, la imagen de mundos lejanos, de criaturas que danzaban bajo lunas desconocidas, de océanos tan vastos que no había medida humana para describirlos. La estructura comenzó a temblar, como si el ser dentro de ella estuviera a punto de despertar completamente. Gresham comprendió, entonces, que aquello no era simplemente una ciudad o un templo, era una prisión, una cárcel que mantenía al mundo a salvo de lo que allí yacía. Y, en ese preciso momento, algo en su mente hizo clic. Entendió que no volverían a ver la superficie, y que sus vidas habían sido entregadas como un tributo inconsciente a ese ser colosal. La última visión que tuvo fue la de Crane, hundido en un trance profundo, murmurando en la lengua de la criatura, palabras que sus labios humanos jamás deberían haber pronunciado. El batiscafo se sacudió, y Gresham sintió el agua helada filtrarse en la cabina, como un presagio de lo que estaba por venir. La oscuridad se cerró sobre ellos, y el último pensamiento de Gresham fue un eco de aquella voz, que resonaba en el fondo de su mente con una promesa eterna y terrible, llamados, para recordar. La cabina del batiscafo comenzó a llenarse de agua a través de pequeñas grietas que serpenteaban en el casco. Gresham y Crane estaban inmovilizados, presos de un terror paralizante. La figura en la entrada de la estructura los observaba sin ojos visibles, pero ambos sentían que cada pensamiento, cada recuerdo y cada emoción estaba siendo diseccionada por aquella presencia. Crane, tembloroso, pareció recobrar algo de conciencia y, con la respiración entrecortada, intentó activar las escasas herramientas de emergencia que aún funcionaban. Pero nada respondió. El batiscafo estaba totalmente a merced de la entidad. Era como si el espacio y el tiempo alrededor de ellos hubieran cambiado, quedando bajo el control absoluto de aquella cosa. Los susurros en sus mentes se volvieron más intensos. Ambos sintieron una presión que no era física, sino psíquica, como si alguien o algo intentara extraer sus pensamientos, rebuscando en sus memorias y emociones. Entonces, las imágenes en sus mentes se volvieron tangibles, el tiempo parecía romperse y dejar que ecos del pasado y el futuro se entrelazaran. Vieron rostros de otras personas atrapadas en aquel lugar a lo largo de los siglos, gritos que se disipaban en el océano, susurros que parecían reclamar ayuda. Gresham vio una visión espantosa, una figura humana, de mirada vacía, caminaba entre las ruinas del templo bajo el océano. Esa figura había sido alguna vez humana, pero ahora era una sombra de sí misma, una presencia sin vida, movida únicamente por la voluntad de la criatura. Gresham sintió el toque frío de la locura, comprendía que, en cierto sentido, aquella entidad se estaba alimentando de ellos, de sus miedos, su angustia y su desesperación. El agua les llegaba ya a las rodillas cuando, en un último intento, Gresham dirigió su mirada hacia la estructura colosal, tratando de encontrar alguna señal que le indicara que deseaba aquella entidad. Fue entonces cuando, en un acto desesperado, Gresham extendió su mano hacia la criatura y, en su mente, una palabra surgió de forma involuntaria. Entrego. Crane, testigo de esta súplica silenciosa, abrió los ojos en un espasmo, y sus labios comenzaron a moverse sin control, articulando palabras en un idioma que jamás había oído antes. El tono grave de su voz se convirtió en una invocación, un cántico desesperado que resonó en toda la estructura. Gresham sintió como cada palabra deslizaba más su cordura, cada sílaba un ladrillo en la muralla que separaba su conciencia del abismo de la locura. Y entonces, el tiempo se detuvo. La criatura los observó en un silencio absoluto y abrumador, antes de alargar uno de sus tentáculos hacia la cabina. Este atravesó el casco con facilidad, y una masa oscura comenzó a invadir la pequeña nave. Era una neblina espesa y densa, que serpenteaba alrededor de Gresham y Crane, envolviéndolos como si los estuviera absorbiendo en un abrazo eterno. Los gritos de Crane se ahogaron cuando el vapor lo envolvió completamente.
Gresham lo miró por última vez, y en esos instantes vio como la vida de su amigo se desvanecía, sus ojos perdiendo todo brillo hasta quedar vacíos. La conciencia de Cran parecía haberse apagado, como si su ser hubiera sido consumido por completo por aquella presencia. Gresham entendió, horrorizado, que él sería el siguiente. En la última fracción de su conciencia, Gresham percibió un entendimiento más profundo, una revelación que, de alguna manera, justificaba todo el horror de aquella experiencia. Comprendió que aquel ser no era un dios o una criatura como las que habitaban el plano físico. Era algo más allá, una inteligencia oscura que había existido desde antes de la humanidad, que vivía en un estado de vigilia eterna bajo el océano, buscando fragmentos de conciencia que absorber. Entonces, mientras su propio ser era absorbido por la neblina, Gresham tuvo una última visión. Un mundo futuro donde los océanos habían tragado la civilización y aquellos que se aventuraban a explorarlos se encontraban atrapados en un ciclo eterno de horror y destrucción. La voz de la criatura susurró una última vez en su mente, dejando una marca indeleble en sus últimos pensamientos. Llamados, para recordar, pero nunca para escapar. Finalmente, su conciencia se desvaneció en la vasta oscuridad, y todo lo que quedó fue el eco de su último grito, resonando en las profundidades de aquel océano sin fin. Gracias por acompañarme en este oscuro viaje en Eerie Stories. Si disfrutaron de la historia, no olviden suscribirse, dar un like y compartir el video para que más personas descubran estos relatos. Hasta la próxima y recuerden, hay lugares donde los humanos no deberían aventurarse.